Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a nuestra reunión, particularmente aquellos que son parte de la comunidad virtual de Satélite Iglesia Cristiana. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo pastoral de nuestra iglesia y en verdad, gracias por conectarte domingo a domingo. Gracias de todo corazón también por compartir esta transmisión con amigos, con familiares, con compañeros del trabajo, para que la palabra de Dios siga extendiéndose y alcanzando a más personas. Reciban también un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, Luis Gabriel César Isunza. Y bueno, te recuerdo que estamos dentro de la serie de mensajes pastorales Comunidad Auténtica. Comunidad Auténtica, hemos estado leyendo completa la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, escrita más o menos alrededor del año 90 y todavía sigue siendo relevante para nuestra generación. Así que espero que tengas ahí tu Biblia a la mano, espero que tengas descargado ya el boletín digital a través de nuestra app. Si no has descargado la app, por favor hazlo. Está para Android, para iOS, es completamente gratuita para ti. Búscanos como PIB Satélite y descarga la app para que tengas todos los recursos que como iglesia preparamos semana a semana. Y bueno, te invito por favor que vayas, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer solamente los primeros 6 versículos. Primera de Juan 4, versículos del 1 al 6, va a aparecer en las pantallas. Dice así la palabra de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Versículo 2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo no ha venido en cuerpo humano no es de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo en este día sea nuestro maestro, que tu palabra sea predicada y solamente tu nombre glorificado. Señor, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Queremos quitar cualquier obstáculo, Señor, que se interponga en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y nosotros. Señor, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Sabes, los primeros versículos de este capítulo 4 son tan relevantes en la época de Juan como en nuestros días. Hoy son exactamente igual de relevantes estos versículos. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación en donde la oferta religiosa, la oferta espiritual abunda. Tú prendes los medios de comunicación, accesas a las redes sociales y hay una abundancia de oferta religiosa. Hay una abundancia de cosas que suenan espirituales. Hay una abundancia de cosas que suenan de Dios. Hay una abundancia de cosas que se refieren a términos espirituales. Y la norma el día de hoy es, si te hace sentir bien, qué padre. Si te sirve, consúmelo. Y ¿sabes algo? En los primeros versículos de este capítulo, Juan anima a sus lectores y nos anima a nosotros a tener cuidado. A tener cuidado de las diferentes ofertas en el mundo espiritual que enseñan cosas contrarias a lo que la palabra de Dios ofrece. Necesitamos discernimiento. Así como los lectores del año 90 después de Cristo, estos lectores a los cuales Juan les escribe, estas iglesias en Asia Menor a las cuales Juan les escribe, necesitaban discernimiento. Tú y yo, 2000 años después, necesitamos también
discernimiento. Así que el apóstol Juan nos regala ciertos consejos que quiero compartir contigo en este día para aumentar nuestro discernimiento, para poder distinguir aquellas voces en el mundo espiritual, en esta oferta que hay hoy en día de temas espirituales, y que sepamos distinguir cuáles sí provienen de Dios y cuáles no provienen de Dios. En primer lugar, el primer consejo que el apóstol Juan nos regala en este día es: detente un momento y evalúa. Detente un momento y evalúa. Dice el versículo 1, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu. Subráyalo, por favor. No crean a cualquier persona, no crean a cualquier espíritu, no crean cualquier blog, no crean cualquier post, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si viene de Dios, para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. La primera cosa que Juan nos regala en este pasaje es: hey, detente al scroll de tu celular, ¿verdad? Detente, evalúa, piensa, detente un poco y piensa lo que estás leyendo, piensa lo que estás escuchando y compáralo con la palabra de Dios. Juan nos recuerda que no todo lo que escuchemos que suene espiritual proviene de Dios. Y me parece que esta recomendación para los cristianos de su generación es completamente aplicable para cada uno de nosotros hoy. Y es más, yo creo que es mucho más relevante hoy que en tiempos del apóstol Juan. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día tenemos acceso con mucha más facilidad a contenidos, a escritos, a videos, a podcasts, a conferencias, a cualquier cosa que suene espiritual. Hoy en día en la palma de tu mano tú le das un clic y tienes acceso a conferencistas, tienes acceso a tantos y tantos recursos. Y dice Juan: hey, detente y evalúa, porque no todo lo que suene espiritual proviene de Dios. Hoy en día estamos expuestos a una cantidad impresionante de información que puede sonarnos espiritual, que puede sonarnos que viene de Dios, que puede sonarnos, ¡ay, qué bonito se escucha! Es sumamente sencillo engancharnos con buenos comunicadores que hablan supuestamente de parte de Dios. Y es ahí donde la recomendación de Juan cobra mucho sentido para nosotros hoy. No crean a todo espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si viene de Dios. ¿Sabes algo? ¿Por qué Juan lanza esta enseñanza a la iglesia? Porque es peligroso. Es peligroso creer cualquier cosa. Es sumamente peligroso escuchar un mensaje envuelto o adornado con pincelazos de la Biblia, pero que por dentro es un mensaje equivocado, es una falsa enseñanza, es algo que va a dañar tu corazón, que va a dañar tu relación matrimonial, que va a dañar tu relación familiar. Es peligroso. Corremos el peligro de creernos cualquier cosa que venga envuelta en un lenguaje espiritual, que venga adornada con versículos bíblicos. Es como los pobres animalitos, ¿verdad? Que son envenenados porque nunca se dieron cuenta de que el suculento bocado que les ofrecían realmente por dentro tenía escondido una pequeña dosis de veneno mortal. Por eso el apóstol Pedro nos advierte justo de herejías encubiertas en lenguaje espiritual. Herejías envueltas en buenos comunicadores. Segunda de Pedro 2:1. Así habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y mira esto, negando incluso al Señor que los compró. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el siguiente punto. Trayendo sobre sus vidas destrucción repentina. Necesitamos discernimiento.
Pero es que Pastor Chucho, yo no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, pero fui con mi comadre, me recomendó hacer tal o cual rito, tal o cual rezo, tal o cual manda, me invitó a tal lugar porque hacían sanaciones espirituales, ¿verdad? Yo sé, pastor, yo sé que esas cosas que la Biblia prohíbe hacer, pero ¿qué cree, pastor? ¿Qué cree? Que recibí mi milagrito. Recibí mi milagrito. Déjame decirte algo, no todo milagro proviene de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, como Deuteronomio 13, del 1 al 2, Mateo 24, segunda a los Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 16:14. Hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan con claridad que no todo milagro proviene de Dios. Satanás también hace señales, prodigios, los demonios también hacen cosas sobrenaturales. Es más, dice segunda a los Corintios 11:14, que hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que el tema no es si recibes un milagro o no. El tema es saber si la factura que te van a cobrar va a ser muy cara. ¿Sabes algo? Porque no todo milagro proviene de Dios. No toda enseñanza que suena espiritual proviene de Dios. Pastor, es que de veras ahí hablan tan bonito, ahí hablan tan lindo, y es más, a veces hasta citan la Biblia. Y sí, la verdad es que sí, hacen cosas un poquito raras. Nos dicen que mientras más sembremos, ¿verdad? Porque ocupan lenguaje espiritual, ¿verdad? Sembrar es, dame tu dinero, ¿verdad? Mientras más sembremos, es decir, mientras más demos nuestro dinerito, es más fácil que recibamos un milagro. Es más fácil que Dios nos escuche. Mientras mi ofrenda sea más grande es mi fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios me va a escuchar y me va a pedir el milagro que le estoy pidiendo. Es más, pastor, agarraron un pasaje de la Biblia que hablaba de unos lienzos que estaban amarrados a los postes del tabernáculo de Moisés, y después nos leyeron otro pasaje de la Biblia, pastor, que Dios obraba en medio del tabernáculo de Moisés. Todo con la Biblia, pastor, de veras, todo con la Biblia. Entonces nos dijeron que fuéramos al jueves del manto sagrado. ¿Qué iban a hacer? Pasar un lienzo así como lo que acabábamos de leer, un manto sagrado por arriba de nosotros, y que si dábamos nuestra ofrenda con fe, entonces íbamos a recibir todo lo que pidiéramos. ¿Sabes por qué es tan sutil esta clase de engaños? ¿Sabes por qué es tan sutil esta clase de triquiñuelas? Justo porque vienen envueltas en citas bíblicas sacadas completamente de contexto. ¿Para qué? Para engañar a las personas. ¿Sabes por qué es tan sutil este tipo de engaños? Porque suenan súper espirituales, porque suenan súper bíblicos. Sin embargo, son engaños de los cuales Juan nos advierte en este pasaje que estamos leyendo. Ahora, te voy a decir algo. Entiendo que cuando una persona o cuando nosotros mismos estamos atravesando un periodo de necesidad, cuando tú y yo atravesamos alguna necesidad terrible, hacemos lo que sea, hacemos literalmente lo que sea para obtener ayuda. Cuando estamos enfermos, cuando hay una situación difícil en casa, cuando un matrimonio está en peligro, cuando una familia está en peligro, cuando tenemos escasez económica, hacemos de todo. ¿Para qué? Para que un familiar se sane. Hacemos de todo para mejorar nuestra condición económica. Hacemos de todo para que el ser amado regrese a nuestra vida. Sin embargo, se nos olvida que cuando hijos de Dios, hacemos lo que sea para solucionar un problema, lo que le estamos diciendo a Dios es: yo no creo que tú seas soberano de mi vida. Yo no confío en ti. Yo no creo que en verdad me ames y que tú estés en control de las cosas que pasan en mi vida. Y creo que es una de las cosas más terribles cuando ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, persona, rito, rezo, ángel, arcángel, rito, ritual, cualquier cosa que no sea Dios. Le estamos diciendo a Dios: no confío en ti, no confío en ti, prefiero solucionarlo a mi manera. Ahora, ¿sabes por qué también
son tan terribles esta clase de engaños? Porque hasta personas que ni siquiera son cristianas, pero que tienen un poquito de discernimiento, se dan cuenta que eso es un engaño, se dan cuenta que eso es una estafa. Darle poderes a un objeto físico, eso es un engaño, eso es una estafa, y piensan que eso es el cristianismo. Personas que no conocen a Dios piensan que todas las iglesias son así, piensan que ese tipo de grupos sectarios son iglesias cristianas, y ¿sabes algo? Rechazan el cristianismo. Estas personas agnósticas, ateas, dicen, ¿eso es cristianismo? No, gracias. Así tan peligroso es atender a cualquier voz espiritual que salga por ahí. Por eso el versículo 1 el apóstol Juan dice, hey, no se crean a todo espíritu. Han salido por el mundo falsos profetas que están engañando. La Biblia entera, una y otra vez, advierte los falsos maestros, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. De hecho, nuestro querido Toño Nistal hace algunas semanas compartió acerca de eso. Por eso repito nuevamente lo que dice 2 de Pedro 2, 1, 3. Así habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sus vidas destrucción repentina. Detente y evalúa, es lo primero que Juan nos recomienda. Detente y evalúa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, esto no es nuevo, a lo largo de la historia del cristianismo, han existido personajes que dicen que hablan de parte de Dios y del Espíritu Santo y que no dicen más que herejías. Imagínate por favor a qué absurdo llegan algunos de estos personajes, a qué absurdo puede suceder esto, que el mismo apóstol Pablo dice que en Corinto había personas que maldecían a Jesús, según ellas, por la guía del Espíritu Santo. ¡Qué absurdo! En Corinto. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Uno diría, eso es un absurdo. ¿Cómo puede haber una persona que diga, ay, el Espíritu Santo me está revelando, maldito sea Jesús? ¡Qué tontería! ¿Quién cree eso? Bueno, hay muchas personas que creen cosas semejantes a eso. Por eso Juan dice, hey, necesitamos discernimiento. Detente y evalúa con la palabra de Dios lo que estás escuchando. No te tragues todo lo que veas en redes sociales, no te tragues todo lo que escuchas en podcast. Necesitamos discernimiento. Y esto me da pie a pasar a la segunda exhortación que nos hace Juan. Responder a la pregunta, en segundo lugar, responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Versículos 2 y 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ya hablamos, ¿verdad? En los primeros mensajes de esta serie Comunidad Auténtica. Ya hablamos que parte de las falsas enseñanzas que circulaban en tiempos del apóstol Juan era la herejía de negar que Jesús se hubiera encarnado. Los herejes negaban que Jesús hubiera venido y se hubiera encarnado. Ellos no creían que Jesús fuera 100% Dios y 100% hombre, como la Biblia lo enseña. ¿Cómo es posible esto? Se escapa de nuestra comprensión. Hay cosas que Dios hace que se escapan de nuestra comprensión. Y no solamente en la vida de Jesús. Tú puedes voltear a ver todo lo creado por Dios y hay muchas cosas que se escapan de nuestra comprensión. Son maravillosas las obras de Dios. Así que había personas que, como no podían entenderlo, lo negaban. Negaban lo que la Biblia enseñaba con respecto a la persona de Jesucristo. Ahora, para Juan, el hecho de que Jesús no hubiera podido encarnarse era violentar una de las enseñanzas centrales del cristianismo.
El cristianismo gira alrededor de la persona de Jesús. Es Dios haciéndose hombre, es Dios caminando con nosotros, viviendo como uno de nosotros, es Dios muriendo de tal forma, de forma real, de forma verdadera, para darnos salvación y vida eterna. La encarnación del Verbo no es un tema menor, no es algo insignificante, es parte esencial de la fe cristiana. Lo que tú pienses con respecto a Jesús define si eres cristiano o no. Así de sencillo, así de claro. Lo que tú pienses respecto a la persona de Jesús va a definir si estás en la verdad o estás en el error. Es más, es tan importante este tema que hay una rama de la teología que se llama cristología, que estudia justamente a la persona de Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Así que de forma sencilla, Juan en el versículo 2 nos regala una prueba irrefutable. Versículos 2 y 3 nos regala una prueba súper útil para nuestro discernimiento, para saber si alguna persona está enseñando un mensaje que viene de Dios o no. ¿Y cuál es esta prueba? Responder a la pregunta: ¿qué enseña con respecto a Jesús? ¿Quién es Jesús para esa persona? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando alguien niega la enseñanza bíblica de la persona de Jesús como 100% Dios y 100% hombre, no viene de Dios. No viene de Dios. Ahora, vas a pensar, no, pastor, pero es que qué complicado. Qué complicado, solamente los pastores saben eso, solamente los teólogos saben definir la persona de Jesús como 100% Dios, 100% hombre. Yo como encuentro de manera sencilla lo que la Biblia enseña con respecto a Jesús. Apenas estoy comenzando a leer la Biblia, enséñeme por favor algún pasaje donde se muestre esto. ¿Quieres saber qué pasaje la Biblia menciona una cristología correcta? Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y ni siquiera todo el capítulo, solamente la mitad del capítulo nos enseña de manera sencilla, clara y práctica quién es Jesús. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así o más claro, Jesús era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, Jesús es Dios. Y después te brincas al versículo 14, que dice Juan 1:14, y este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y lo vimos, contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, y Él fue lleno de gracia y de verdad. Jesús es 100% hombre. ¿Recuerdas cómo comenzó esta carta? La primera carta de Juan. ¡Hey! Nosotros lo vimos, lo tocamos, comimos con Él. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Y Juan no se anda con rodeos. ¿Quieres saber quién anda enseñando un falso evangelio? Fíjate lo que enseña respecto a Jesús. Si está enseñando cualquier otra cosa diferente a lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, ese maestro, esa religión, esa filosofía, ese blog, no proviene de Dios. No está acorde con lo que enseña la Biblia con toda claridad. Personas que enseñan que Jesús fue Dios, pero no un ser humano real, como los gnósticos del tiempo del apóstol Juan. Personas que enseñan que Jesús fue un gran iluminado, pero
no pudo ser Dios. Personas que enseñan que Jesús fue uno de los varios Cristos cósmicos que se han reencarnado a lo largo de la historia de la humanidad. Personas que enseñan que Jesús es la conciencia perfecta. Personas que enseñan que Jesús fue un gran profeta, fue un gran maestro de moral, fue un gran rabino del primer siglo, pero no es Dios. Religiones que enseñan que Jesús es el primer ser creado por Jehová Dios, pero que no es Dios, o a lo mucho es un Dios chiquito, ¿verdad? Personas o religiones que enseñan que Jesús y Satanás son hermanos, que Jesús y Satanás son hermanos y que ambos le pusieron a Dios su plan para la humanidad y a Dios le gustó más el plan de Jesús. Estas teologías de Facebook, ¿has visto esta imagen en Facebook donde hay dos brazos echándose venciditas, ¿verdad? Y aquí le ponen a uno Jesús y el otro acá Satanás. No son iguales, no son hermanos. Personas que enseñan que Jesús es un alien. Personas que dicen que Jesús es un extraterrestre. Hace muchos años yo conocí una persona en la central de Abastos, un ex militar que leía muchísimo, y un día estaba yo leyendo la Biblia y se acercó conmigo y me dijo: ¿tú crees en Jesús? Y le dije: sí creo en Jesús. Wow, entonces ya te diste cuenta que fue el primer extraterrestre que pisó nuestro planeta. Le dije: no sé de qué Jesús hablas, no estás hablando del Jesús de la Biblia. Personas que piensan que Jesús no fue más que un gran maestro del primer siglo. Personas que en el fondo de su corazón niegan o tienen duda de la historicidad de Jesús de la Biblia, pero que asisten a una iglesia. ¿Por qué? Porque es algo bueno para ellos, para sus familias, pero muy en el fondo de su corazón como que dicen: ay, ese testimonio de los evangelios, no sé realmente si Jesús fue real, no sé si realmente existió, es más, no sé si realmente haya sido Dios. Hay una rama de la teología que se llama apologética, que ayuda a conversar sobre estas preguntas que la gente tiene. ¿Y sabes algo? Por eso Juan dice: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esto nos lleva a una pregunta mucho más personal, más allá de la teología, más allá de la doctrina. Es un asunto personal. ¿Quieres saber si realmente tu concepto de Jesús proviene de Dios? Fíjate si tu concepto de Jesús es el que la Biblia enseña. Que Jesús es Dios desde el principio, que Él decidió encarnarse, hacerse también 100% un ser humano, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz del Calvario para traer salvación y vida eterna a toda aquella persona que cree en Él, que resucitó corporalmente al tercer día, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y que regresará un día en gloria para reinar eternamente junto con su pueblo. ¿Tú crees en ese Jesús? Yo espero que sí, porque esa es la pregunta no solamente de la teología, esa es la pregunta de tu salvación y de mi salvación. En tercer lugar, ya vimos, ¿verdad?, cómo el apóstol Juan en primer lugar nos dice: hey, detente, evalúa, no todo lo que suene espiritual proviene de Dios. Ojo, no todo lo que suene a Biblia viene de Dios, no todo lo que hable de Dios viene de Dios. Ojo, detente, evalúa. En segundo lugar, quieres una norma muy práctica, muy sencilla, muy fácil de saber si algo proviene de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué enseña con respecto a Jesús? Si enseña algo diferente a lo que la Biblia dice de Jesús, eso no viene de Dios. Y en tercer lugar, Juan nos dice: no tengas temor ni vergüenza. No tengas temor ni vergüenza. Juan dice en el versículo 4: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hay cristianos a quienes declarar abiertamente esto que acabo de decir: yo creo en Jesús, yo creo que Él es Dios, yo creo que Él se encarnó, que murió en la cruz por mí. Hay cristianos que confesar su credo,
que confesar lo que ellos creen. Hay cristianos que les da temor o les da vergüenza. Y aquí Juan nos da una palabra de ánimo. El que está en ustedes es mucho más poderoso que el que está en el mundo. A veces como cristianos nos da temor ser excluidos, ser criticados, ser ofendidos, ser ridiculizados. Nos da temor que se burlen de nosotros. Nos da temor a que otros califiquen nuestra fe, lo que creemos, como una fe ignorante, ¿verdad? Como si otras creencias que la gente tiene, como los horóscopos, las cartas, las cerraduras de caballo, las patas de conejo, que tu destino esté determinado por lo que quedó de asiento en una taza de café, como si esas creencias fueran súper inteligentes, ¿verdad? Cristianos que tienen vergüenza sobre su fe y que prefieren tener fe en ponerse unos calzones rojos o amarillos en fin de año para que les vaya bien en el amor y para que tengan mucho dinero. Pero hablar de Jesús, qué vergüenza. Y Pablo por eso con toda seguridad escribe Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de confesar a Jesús. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación para toda aquella persona que crea. Cada que sientas temor, cada que sientas vergüenza acerca de tu fe, recuerda lo que acabamos de leer. El que está en ti es mucho más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ti, el Espíritu Santo que mora en ti, es mucho más poderoso que quien está en el mundo. El cristiano no tiene por qué tenerle miedo al hereje. El cristiano no tiene por qué tenerle miedo al falso profeta. No tiene por qué tenerle miedo al brujo, al engañador, al farsante. Cristo los exhibió y los derrotó por completo en la cruz del Calvario y nos comparte su victoria. Colosenses 2:15: de esta manera Jesús desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús ganó en la cruz del Calvario. Los poderes del mal intentaron hacerle todo el mal que pudieron hasta el punto de matarlo en la cruz, pero Él se levantó victorioso. Y comenzó un movimiento que tiene 2000 años de historia y que nada ni nadie ha podido detener. Frente a todo pronóstico, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ahora, ¿esto significa que no habrá confrontación? Por supuesto que no. El que Jesús haya ganado en la cruz, ¿eso significa que no vamos a tener conflicto en este mundo? Por supuesto que no. Es justamente con lo que Juan termina esta porción. El cristiano vive en un mundo caído, en un mundo que no considera en absoluto la opinión de Dios, en un mundo que se burla abiertamente de Dios, en un mundo que clama por tolerancia, pero que abiertamente ridiculiza a Jesús. Vivimos en esa clase de mundo. En un mundo que tiene su propia escala de valores, de principios, que muchas veces son contrarios a la enseñanza de la palabra de Dios. Y el creyente, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tienes que entender que hasta que estemos con Jesús, vamos a ser parte de esta tensión. Vamos a vivir en un mundo caído. Vamos a vivir en medio de una generación que se burla de Dios. Es parte de militar en este mundo como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, tú y yo, como decía Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en la tierra, pero con los valores del cielo. Y esto justamente me lleva al cuarto y último punto de mi mensaje. Hay dos cosmovisiones diferentes. Dos cosmovisiones diferentes. Dicen los últimos versículos de este pasaje: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. El mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y toda aquella persona que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño.
En varias ocasiones me ha tocado compartir pasajes escritos por el apóstol Juan. Y recuerdo siempre que Juan tiene una manera muy particular de escribir. Lo hemos dicho a lo largo de esta serie. Juan es un escritor de contrastes: luz, oscuridad, muerte, vida, el espíritu de Cristo, el espíritu del anticristo, amor, odio. Y Juan termina esta sección del capítulo 4, los primeros versículos, con una de sus antítesis clásicas: el pensamiento del mundo contra el pensamiento de Dios. Son dos maneras diferentes de pensar, son dos maneras diferentes de vivir, y cada una de estas dos cosmovisiones va a prestar atención al mensaje que más acomode a su cosmovisión. Muchas personas no es que no entiendan el mensaje de Jesús, más bien no lo quieren escuchar, porque va en contra de su manera de pensar y sobre todo va en contra de su manera de vivir. No es que no puedan escuchar, es que no quieren escuchar. Y en contraste, Juan menciona que aquella persona que conoce a Dios escucha su mensaje. Aquella persona que aún con sus fallas, aún con sus luchas internas, tiene un anhelo sincero de agradar a Dios, y por eso presta atención a lo que Dios quiere decir. No es que el cristiano no tenga luchas internas, por supuesto que sí, todos las tenemos. Sin embargo, dice Juan, pero ustedes han nacido de Dios y por eso escuchan lo que Dios quiere decir a sus corazones. Una evidencia clara de una persona que le pertenece a Dios es que presta atención a lo que Dios le quiere decir. Y sabes, quiero terminar este mensaje con una cita de la palabra de Dios. Dios dice en su palabra: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a ir a cantar un canto. Vamos a ir a un canto que me encantaría que pudieras cantar con todo tu corazón en donde sea que estés. Ponte de pie ahí en tu casa, en donde estés. Ponte de pie y canta esto con todo el valor que acabamos de leer en el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hemos hablado cómo Juan nos exhorta a no crear todo espíritu. Hemos hablado acerca de la fe que tenemos en Jesús, nuestro credo, que creemos acerca de Jesús. Y hemos hablado que eso nos distingue de otras personas. No es que seamos mejores o peores, simplemente somos diferentes. La iglesia de Jesús es diferente porque cree esto. Y te invito a que tú y yo lo cantemos con todo nuestro corazón. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
En esto creemos. Y no solamente nosotros los cristianos del año 2023, miles de millones de personas han sido transformadas en su manera de pensar, de vivir, han sido transformadas en su eternidad gracias al mensaje del Evangelio. Esto es lo que nosotros creemos. Compartí hace un momento que lo que creas con respecto a Jesús tiene impacto en la eternidad. Lo que creas con respecto a Jesús va a definir tu destino eterno. Así que hoy quiero hacer una invitación a ti que estás conectado, a lo mejor por primera vez, o que has seguido nuestras redes sociales, pero que el día de hoy tienes la oportunidad, como dice la Biblia, de no endurecer tu corazón, sino escuchar este mensaje y entregar tu vida a Jesucristo. Yo sé perfectamente que muchos de los que estamos conectados ya hemos entregado nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero si tú no lo has hecho, hoy es una oportunidad excelente para que entregues tu vida a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo hacerlo? Únicamente a través de una sencilla oración. Yo quiero guiarte en esta oración y tú ahí en donde quiera que estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor con todo tu corazón estas palabras. Señor y Padre, el día de hoy reconozco a Jesús como lo que la Biblia enseña que Él es: 100% Dios y 100% hombre. Reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho cosas, que he pensado cosas, que he dicho cosas que la Biblia le llama pecado, que han lastimado tu corazón, que han lastimado el corazón de otras personas y que han lastimado mi propio corazón. Pero reconozco también lo que la Biblia enseña, que Jesús, siendo Dios, se encarnó, vino, habitó entre nosotros, se hizo 100% ser humano. ¿Para qué? Para entregar voluntariamente su vida en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados. Y para que toda aquella persona que le confiese, que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, tenga perdón, salvación y vida eterna. El día de hoy, yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. El día de hoy me arrepiento de mis pecados. El día de hoy entrego mi vida a Él. Recibo al Espíritu Santo que me integra como parte de su iglesia. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida por mí. Es en tu precioso nombre que hoy hago esta oración. Amén y amén. Quiero felicitarte. Esta decisión se hace una sola vez en la vida. Jesús decía que es nacer de nuevo espiritualmente. Como nosotros nacemos una sola vez físicamente, esta oración de salvación, este nacer de nuevo se da una sola vez en tu vida, y te felicito porque has tomado la mejor decisión. Y queremos pedirte un súper favor. Queremos pedirte que escanees este código. Queremos únicamente ponernos a tus órdenes. Si tú hiciste esta oración entregando tu vida a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, recibiendo el perdón de pecados y la vida eterna, por favor escanea este código. Permítenos ponernos en contacto contigo para ayudarte en tu caminar espiritual. Muchas felicidades, que Dios te bendiga grandemente. Continuamos con nuestra reunión.